¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Pasamos a otra pregunta y esa también pues es muy común. Si hiciéramos una gráfica, yo creo que estaría entre las más altas de las más comunes. Y la pregunta dice, ¿cómo sé que Dios existe? Yo creo que ni la ciencia o algo humano lo ha podido comprobar. Yo aquí, y la Biblia lo dice, es un paso de fe. Y yo le decía a Diego, bueno, a mis hermanos y a mi mamá, que solo que hubiera un viajero en el tiempo e incluso ese viajero pudiera ir a los tiempos de Jesús, a lo mejor el viajero no creería. Y por más que te dijera, yo soy Jesús, yo soy Dios mismo aquí en la tierra, y si esa persona no quiere creer, pues no va a creer y va a decir que Dios no existe. Y hay ejemplos también en la Biblia donde todavía no venía Jesús en el Antiguo Testamento y digamos en los tiempos de Noé, que antes del diluvio, y que la gente hacía y deshacía y, y tenía otros dioses, porque aunque la gente puede decir, bueno, no hay Dios, el hombre se va a construir un Dios. Se va a construir un Dios, ya sea el dinero, ya sea las mujeres, ya sea el alcohol, o un becerro de oro, una planta, un edificio, un carro, lo que sea. Entonces, pues la Biblia habla de lo que es la fe, y algo sucede cuando, bueno, hablo de mi persona, algo sucede cuando se te presenta Dios, como lo dice Tania, lo dijo Diego, mi mamá. Desde los capítulos primeros, si tienen oportunidad, a quienes no los han escuchado, de escuchar nuestros testimonios. Por ejemplo, a lo mejor yo no creería en Dios si no se me hubiese presentado como se me presentó a mí cuando yo tuve el accidente. Y yo no sabía, mi mamá lo dice, y mi papá, si alguna vez alguien que conoce a mi papá puede platicar con él, ellos nunca me habían dicho de que, mira, Dios es así y vive en el cielo y nada de eso. Entonces yo tuve mi accidente, y cuando yo salí de debajo de la troca y que yo veía todo en blanco y negro, yo volteé hacia el cielo y venían tres personas bajando. Entonces la persona venían bajando lentamente, y la persona, el señor que iba en medio, me cargó y ya sentí mucha tranquilidad y me quedé dormido. Ya no me acuerdo. Entonces yo eso se lo platicé a mi mamá, a mi papá después del accidente, y pero yo tuve la certeza de niño que era Dios, pero mi mamá no me dijo, mi hijo era Dios, mi papá, hijo era Dios, o mi abuela, mis abuelas, no me lo dijeron. Simplemente Dios se me presentó así. Entonces algo pasa cuando Dios viene a tu encuentro, como dice Tania, y se te presenta. O sea, de alguna manera sabes que es Dios. No te dice, o a lo mejor te dice, pero ya sabes qué es. Entonces se te puede presentar sobrenaturalmente, así como me pasó a mí, o a lo mejor en una persona. No sabemos, él tiene mil maneras, millones, no miles, millones de maneras de presentarse, pero es cuestión de que creas. Y a lo mejor si yo hubiera visto eso y aún yo no hubiese querido creer, pues no hubiera poder humano que me hiciera creer. Entonces, esa es mi opinión acerca de esa pregunta. En mi opinión, pues sí, no se puede, o sea, y otra vez, repito, es solamente mi opinión, no es una verdad absoluta, es simplemente lo que Diego Barragán opina. Pero pues sí, en mi opinión nunca se va a poder, nunca se va a poder demostrar a ciencia cierta, y con ciencia cierta me refiero con evidencias visibles, tangibles, observables, de que Dios existe. Porque pues así diseñó él la vida. Es igual a lo que vuelvo a lo que dijo mi mamá, te pone dos caminos.
¿crees o no crees? Así está diseñada la vida, para que creamos en Él sin que lo hayamos visto, para que vivamos con Él y para Él. Y entonces, no, ¿cómo sé que Dios existe? Pues, como dice Carlos, por convicción, porque la fe, eso es lo que es. La fe es creer en algo que no ves. Igual creo que con la vida de alguien que profesa tener una relación con Dios es igual, porque voy a usar el ejemplo de uno de mis tíos, un hermano de mi mamá, que ya mi hermano también lo ha mencionado. Todos ya solamente esperaban una llamada que le dijera, no, es que ya su hermano ya falleció por, como dicen los mexicanos, se acabó el hígado por tanto alcohol. Y ahorita mi tío, o sea, es una persona completamente diferente, tiene una relación con Dios que es notoria. Y, y pues no sé, al igual que con un cuerpo que se está degenerando y está muriendo a causa de un virus, uh, el cuerpo que estaba muriendo ahora vive y está, como dijo, regenerándose. regenerándose, y como dice Carlos, tiene vida en abundancia porque él recibió la promesa de que iba a tener vida en abundancia. Entonces, para mí esa es una de las evidencias, porque para mí la evidencia de que Dios existe está en absolutamente todo. El hecho de que exista la atmósfera, de que nuestro cuerpo funcione, de que respiremos oxígeno y exhalemos dióxido de carbono. O sea, tantas cosas que para muchos puede ser casualidad, pero para mí es evidencia de que existe eh, el Dios vivo, el ser supremo que ingenió todo, y pues enos aquí. Pues sí, yo también cuando mucha gente me dice, ¿y yo cómo sé que existe Dios? ¿Y tú cómo sabes? Y yo también, o sea, siempre mi respuesta ha sido esta, digo, mira, en esta vida, en este mundo, como lo quieras llamar, hay gente que cree en lo que quiere creer. Toda la gente somos libres de creer en lo que queremos creer. Hay gente que cree en Buda, hay gente que cree en el árbol que se le pintó la Virgen de Guadalupe, hay gente que cree en la Santa Muerte, hay gente que cree en lo que tú quieras. Entonces, es elección, ¿verdad? A quién le vas a entregar tu espíritu, tu alma, tu corazón, todo tu ser. Y por alguna razón, por alguna razón, a nivel mundial hay un mayor número de personas que eligen creer en Dios, en Yahvé, en Jesucristo, o como le quieras llamar, ¿verdad? Jehová, Yahvé, como le quieras llamar. Entonces, a mí en lo personal, yo elegí creer en él porque, como dice Diego, ¿verdad? Para mí Dios está en todo lo que mis ojos pueden ver y en todo lo que mis ojos no pueden ver también. O sea, en la formación del mundo, en la formación de todo lo que existe y lo que yo puedo ver y lo que yo puedo sentir. Entonces, para mí es algo muy infinito meterme en este tema, para mí, en lo personal, porque yo no concibo, como dice en la Biblia, ¿verdad? Ni siquiera una hoja de un árbol se mueve si no es su deseo de Dios que esa hoja se mueva. Entonces mucha gente va a decir, no, pero ¿cómo que esto y que lo otro? Entonces puede ser no contienda, sino una plática o una exposición de lo que sí hace y lo que no hace, tal o cual Dios que quiera la gente creer. Para mí, en lo personal, no existe un Dios más grande y más poderoso y más lleno de amor y de bondad que mi Dios, o sea, que Dios Jesucristo. Yo difiero un poco de lo que mencionaron ustedes al principio de la pregunta, no para mal, o sea, nada más quiero comentar esto que dijeron que la ciencia no lo ha podido probar, pero a mí
bueno, yo entendí que todo es de Dios y que si el ser humano avanza en la ciencia es porque la ciencia es de Dios. Sí. Entonces, a mí me ha tocado ver muchos documentales en donde están probando cómo pasaron los eventos, entre comillas, increíbles de los que habla la Biblia. Por ejemplo, la partidura del mar rojo y todo eso. Entonces, todo eso hoy por hoy lo está confirmando la ciencia. Y, y hay indicios en toda la creación, en las galaxias, en el universo, en nosotros mismos. Una vez tú comentaste, Carlos, que lo que mantiene juntos nuestras células Sí, y bueno, toda en la sangre son bueno, perdón, no sé cómo llamarles, pero son algo que se ve como una cruz. unas formas que son en Sí, forma de cruz. exactamente. Y la gente, tú después puedes dar el nombre de eso y la gente lo puede buscar ellos mismos para que lo vean ellos mismos. Pero como dicen, no, la ciencia sí, la ciencia es de Dios y la ciencia está comprobando todas las cosas de las que habla la Biblia hoy por hoy. Y en todo lo que somos, en todo lo que se ve, o sea, todo tiene un orden, todo tiene una organización. Nada es porque sí. Todo lo que se ve en esta creación tiene sentido. Y es porque solamente un ser perfecto lo pudo crear. Y ese es Dios. Entonces, nosotros mismos, nuestras experiencias, nuestro testimonio es prueba de Dios. ¿Sí me explico? Y también no sé la cita bíblica, no me la sé ni la tengo, pero antes de que viniera Jesús, bueno, ya sabemos, papá escogía a sus profetas y con los que él escogía hablaba directamente. Pero después de que vino Jesús y luego resucitó y subió otra vez al cielo con él lo dice muy, muy claro, que incluso los ángeles están celosos, creo, de esta oportunidad que tenemos nosotros de creer en Dios sin verlo. Ujú. O sea, esto se nos cuenta a nosotros como algo que nunca se le contó a nadie en la creación, porque antes sí veían a papá y sí hablaban con papá directamente y papá se les presentaba de una u otra manera. Y ahora es distinto. Y esta es una oportunidad que nunca se le dio antes a nadie, pero que tampoco le vale a nadie como se nos vale a nosotros, de creer en él sin verlo. Pero yo pienso que si todos los seres humanos se tomaran un tiempo de verdaderamente pensar, meditar las cosas, de pensar en lo que ellos son, de lo que es su vida, de todo lo que ven alrededor, van a indudablemente llegar a la conclusión de que Dios es real. Y bueno, de todas maneras, o sea, a lo mejor científicamente, eh, solo para aclarar lo que dices, se puede Ujú, comprobar y aún así, te digo, va a haber gente que aunque baje de Dios mismo y le diga, mira, yo soy Dios, ve, va a decir, ujú, no, no era Dios, era un alien, era el diablo, no sé. O No, sea, sí, hay pues, gente que simplemente no quiere creer y no va a creer, aunque esté ujú, todo hay, comprobado. hay Hay gente gente que que le cree que la dices, Tierra es plana. sí, sí, hay gente que le dices, esto es agua, no, no es agua. Este es agua, no, es que no es agua y la está viendo y le da un trago, no, no es agua. Así, o sea, no va, sigue siendo un paso de fe. Y como ujú, tú dices, estamos diseñados para eso, porque no solamente en lo espiritual, tú vas a abrir un negocio, vas a invertir en algo y tú no ves el futuro para saber si va a pegar o no. Es un paso ujú. de fe que tú haces. Sí, Estamos diseñados para eso como tal, para todo.
para todo, en todo lo que hacemos. Nada más, yo quisiera, si mi mamá puede contar, porque nosotros tenemos un familiar que él está en el ámbito de la medicina, es un excelente doctor y es una persona muy sabia, y me refiero a sus conocimientos, obviamente en el ámbito de lo que es lo médico, de la medicina y todo, que aparte lee mucho de muchos temas. Es una persona que sabe mucho, de muchas cosas. Pero por alguna razón, pues él no ha, o en su tiempo cuando sucedió esto, no sé ahora, pero en su tiempo, mm, él decía que no, simplemente pues no creía en Dios. Entonces esta persona tuvo una oportunidad de ir a un viaje y ahí le platicó a mi mamá y a mi papá, porque y le digo a Tima porque yo no me sé la historia bien, pero Sí. para que cuentes lo que le pasó. Sí, este cuñado mío, como dice Carlos, mi hijo, muy exitoso, es médico internista, creo, y pues es muy buen médico, es muy exitoso y en uno estaba muy dentro de su especialidad, estaba tratando en un tiempo todo lo relacionado con el SIDA. Total que hubo que ir creo que a Israel o por allá, por aquellas tierras a tomar un curso, a tomar un curso. Entonces, comenta él que en uno de los paseos que fue a donde era la tumba de Jesucristo. Y nos platica él que dice, es una cosa, yo no sé qué es lo que ahí se mueve o ahí, pero fue que yo en cuanto entré ahí, fue una cosa que caí de rodillas y fue un sentir, fue algo que o sea, algo que no puedo explicar, algo que no puedo decir qué fue lo que me pasó. Entonces yo les platico esto a mis hijos y digo, es que esa es cosa, o sea, que el que quiera entender que lo entienda y el que no lo quiera entender, pues simple y sencillamente no lo va a querer entender. De que es Dios, de que hay un Dios, hay un Dios. ¿Me explico? Entonces, esta es la experiencia que él tuvo, ¿verdad? Como dice Carlos, una persona que no cree en Dios, que es muy culta, que lee mucho, que tiene mucha información uh, uh, de toda clase, de toda clase, tanto médica como mundial, de arte, de todo. Es una persona culta. Y a él le pasó eso, de que cuando fue a la tumba de Jesucristo, ahí, dice, ahí caí no sé, fue algo que no, hasta la fecha, yo pienso que él no lo puede explicar, pero que fue algo que lo hizo caer de rodillas, o sea, qué sentimiento no sabe explicar él, que por qué causa, por qué razón, pero sí sintió algo muy, pues yo me imagino que si él no lo confiesa, yo pienso que él ha de haber sentido de la, de que lo real que es esto, ¿no? La presencia de Dios. Sí, La presencia de sí. Dios. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué Dios permite tanta pobreza o hambre en el mundo? Y bueno, yo creo que va ligada a lo del libre albedrío. No existe la maldad porque Dios quiera que exista la maldad. La maldad existe porque es una consecuencia del pecado original de Adán y Eva. Porque los seres humanos sentimos esta necesidad de seguir haciendo maldades los unos a los otros. ¿Es lo que Dios quiere? No, no es lo que Dios quiere. Por eso nos manda, amen a Dios con todo su ser y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Ahora, la pobreza y el hambre existen en el mundo porque los poderes del mundo, los gobiernos, se rigen por la ley de su avaricia. Entonces siempre va a existir la pobreza y el hambre en el mundo por ese simple hecho. Ahora también
hay una promesa que Dios le da a todos sus hijos, que nunca nos va a faltar qué comer ni qué vestir, pero también es responsabilidad de tuya como hijo de Dios o como ciudadano de donde sea que pertenezcas, dar todo tu esfuerzo, esforzarte, ser valiente y trabajar, porque Dios hizo el trabajo para que nosotros lo hiciéramos, para que nosotros tuviéramos, pues sí, en realidad algo que hacer. Entonces el que no trabaja, pues no come. Eso es lo que yo pienso de esta pregunta, eso es lo que yo puedo aportar. No sé, Sí. No, ¿qué pues piensan ustedes? necesita ponerse a cuentas con Dios, hermana. Tienen muy mala doctrina. No, eso No te está creas. en segunda carta de Tesalonicenses en el 3:10 y dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, hay muchas cosas en el que decimos de que, ay, es que, y ojo, bueno, aquí a lo mejor hay temas sensibles, porque, y que digo sensibles porque, como decía Tania, la tiranía de un gobierno, ¿verdad? Sabemos de antemano casos en países donde la hambruna es terrible y no porque la gente no trabaje ni porque no quiera, sino porque simplemente el gobierno es un tirano, ¿no? Ujú. En países en Sudamérica que tienen problemas así. Y, o sea, yo realmente trato de imaginarme su circunstancia, pero no puedo. Supongo que es inimaginable estar bajo algo así, o pudiera alguien de ese país que nos escuche y dijera, bueno, estos hablan de que el hambre y todo, y ellos a lo mejor nunca han estado en este país, o están en México o en Estados Unidos, y allá hay abundancia, allá pueden trabajar por lo menos por lo que quieren, por lo suyo, ganárselo. Igual y sí, no, la verdad, no quisiera estar yo en una situación donde un gobierno sea un tirano como algunos en Sudamérica, pero también no dudo que mi Dios, porque así lo dice y yo le creo, que en la tormenta abunda la gracia y que sé que si que Él busca las maneras o las buscará y las busca para alimentarnos, para hacernos Ujú. pasar, por no pasar el hambre y todo. Y yo no puedo decir, no he tenido nunca que comer. Gracias a Dios, pues nunca me ha faltado nada que comer ni que vestir. Que he pasado hambre, bueno, a lo mejor un poco, pero nunca te puedo decir, pasé un día sin comer. No. O sea, sería un mentiroso, no es cierto, pero sé que mi Dios, a lo mejor la fe que tenemos en eso, siempre nos ha dado, que comer, aunque sea lo más básico o lo más simple, pero comida es comida, ¿no? Ujú. Entonces, habla de eso, del que no trabaja, que no coma, y lo dice la Biblia, o sea, estas son de las cosas que no se tocan mucho en las iglesias o que se predican, no se predican mucho. ¿Por qué? Porque, de nuevo, es si quieres cortar feligreses o quieres que se cambien de iglesia, pues predícales esto, ¿no? El que no trabaja, que no coma. ¿Cómo que no? Y Dios es así, ¿no? Sabemos que Jesús alimentó a mucha gente con la multiplicación de los panes y los peces. Esa gente ya tenía 3 días siguiendo a Jesús. Y como repetimos, Jesús, ahí dice la Biblia, se conmovió por esa gente. Los discípulos no querían. Claramente dice esa parte del Evangelio que los discípulos no querían. Lo que querían los discípulos era que los despachara para A ellos comer. con Jesús irse a comer, exacto. Pero los discípulos no pensaban en la gente, que era una multitud, y Jesús sí, se conmovió su corazón y Jesús los alimentó. Sí, Y, perdón. perdón, entonces yo veo muchos ejemplos rápidamente para que no se les vaya la idea a ustedes. Yo tengo amigos conocidos que no tienen alguna de sus extremidades, ya sea inferior o superior, y trabajan. ¿Por qué? Porque son trabajadores, son responsables. Igual conozco a gente que no les falta ni una pierna o ninguna extremidad y buscan cualquier pretexto para no trabajar o para vivir del gobierno o de la gente.
La discapacidad no está ni en lo físico, bueno, no lo hablo literalmente, ¿verdad? Pero está a veces en la mente. Hay gente que pide dinero porque no tiene una pierna y yo conozco a mi amigo, yo tengo un amigo que trabajó conmigo muchos años que no tiene una pierna y trabaja y es una persona activa en la sociedad, que se mueve, que todo, que lucha por salir adelante. Y hay gente que simplemente no quiere. Entonces tampoco, como dice este versículo de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, o sea, tampoco es caridad, o sea, tienes que trabajar para que comas. Entiendo, repito, el contexto de algunos países es muy diferente, ¿va? Porque ahí donde, aunque quieras trabajar, no te están dando lo que te pertenece, lo que te corresponde, pero repito, sé que Dios en su gracia busca las maneras y lo hace posible. Pero bueno, eso es lo que yo quería decir. Sí, y yo quiero decir algo bien rápido, porque yo dije, bueno, más bien dice la Biblia que a los hijos de Dios no nos va a faltar qué comer ni qué vestir. Y yo sé que en esta vida hay muchas situaciones que por una u otra cosa, fuera del control de las personas, muchas veces sí se quedan sin alimento y sin vestido. Pero también yo lo he vivido y sé que ustedes también, que si algunas personas están en una situación muy precaria, de una u otra manera, Dios, a través de otras personas, e incluso a través de animales, les hace llegar alimento. Sí, Y también que es una de las razones por las que en lo que repito, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú entiendes eso, tú ayudas al que verdaderamente lo necesita. Entonces, de una u otra manera, Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Yo quisiera agregar a esta pregunta, que es por qué Dios permite tanta pobreza o hambre en el mundo. Ah, yo quisiera agregar a esto de que no es que Dios lo permita. Los seres humanos nos hemos pervertido en todos los aspectos, o sea, en muchas cosas. Y digo pervertido, mucha gente escucha la palabra perversión y lo encaja únicamente a lo sexual. No, no, no. El ser humano se pervierte en muchos sentidos. Por ejemplo, el hecho de que estés en una ciudad o que llegues de un pueblo, de un rancho o de donde no haya tanta tecnología o tanto modo de salir adelante, y llegues a una ciudad y veas que todo se te da o se te permite más fácilmente. Eso de alguna manera a la persona, a muchas de las personas las va desviando de lo que es realmente, ¿cómo se puede decir? La realidad. Porque vemos casos, ahorita se me ocurre cuando dicen gente que no trabaja o quiere comer, o gente que le falta una extremidad y quiere que todo le den. O sea, esas son cosas que usa el hombre para pervertirse. ¿Pervertirse en qué aspecto? En de decir, que me den, yo ya no me esfuerzo, o ya no, como dice Dios, sé valiente y esfuérzate, ¿verdad? Tiene uno que entender que no importa dónde estés en el pueblo, estés en el rancho o estés en la ciudad más donde se ve cosmopolita. más cosmopolita o más económicamente más bien de todo el mundo, en Dubái o qué sé yo, ¿verdad? Tienes que entender que de cualquier manera tienes que trabajar. Incluso esas personas que tienen tanto dinero y que lo tienen todo, es porque trabajaron, ¿verdad? A lo mejor ya a los nietos, a los hijos ya no les costó trabajar tanto, pero igualmente no trabajan, se acaban eso y van a tener que trabajar. Entonces, la idea de que tienes que trabajar para comer va a todos los niveles, desde el más humilde hasta el más enriquecido del mundo.
Y en cuestión de la gente que vive, por ejemplo, en África o no, ¿para qué nos vamos tan lejos? ¿Verdad? En México, en los pueblitos donde todavía no hay, parece sorprendente, pero todavía no hay ni Agua potable, agua electricidad. potable ni electricidad. Entonces, en esos pueblos hay vida, claro que sí. ¿Por qué? Porque simplemente si nos vamos, qué bueno fuera que toda la humanidad nos fuéramos a los principios de vida, que es sembrar la tierra, no contaminar la tierra, comer de lo que nos da la tierra, o sea, sería algo súper formidable. Entonces, realmente aquí en el mundo no come el que no trabaja, así de sencillo. O sea, las cosas que están escritas en la Biblia no son nomás porque a alguien se les ocurrió. Es enseñanza, es vida. Si no trabajas, no comes. ¿Verdad? O sea, y también no te vas a ir en el extremo de que ahora faltaste al trabajo, pues ahora no vas a comer, ¿verdad? O ahora te sentiste mal y no fuiste, no vas a comer. No, tampoco en esas cosas. O de que veamos al hermano, al prójimo, ¿verdad? De que se quedó sin trabajo una semana. No le eches la mano porque, pues si no trabaja no va a comer. No, claro que no, tampoco es así. Es ayudar a tu prójimo. Claro que si tu prójimo dura 2, 3 años en la casa sin querer salir a buscar trabajo, pues ahí ya no es, ¿verdad? Pero sí Sí, sí. es una cosa nivelada, o sea, aparte de que no debería de existir hambre en el mundo porque también en la Biblia te dice, por ejemplo, hay una historia, no sé cómo se llama esta muchacha que se quedó a vivir con su suegra, ya fallecido su esposo. Que conocieron al buen boss. Ándale, que conocieron a vos. Como ahí dice cómo la siembra se recogía y lo que iba quedando ahí se quedaba para la gente que más tarde fuera y no tuviera que comer, recogiera, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, todo lo hemos pervertido. Por ejemplo, a mí me tocó vivir en el área de California, al norte de California, en uno de los valles, ¿verdad? Que yo vivía en la ciudad de Greenfield, o pueblo, o como le quieras llamar, por mí no hay problema. Entonces alrededor había mucho sembradío, y yo tenía, pues ahí empiezas a conocer gente, ¿verdad? Tenía amistades que eran encargados de ranchos. Entonces, una vez en esta plática de lo que estamos platicando de la Biblia, que se dejaba antes, es un mandato de Dios que dejes eso para la gente que no tiene que comer, que vaya y recoja y coma. Entonces, esta persona me decía, no, pero y es ahí donde te digo que se pervierte. Dice, es que ya la gente no va y recoge para comer, la gente va y recoge cajas y cajas, y luego la ves que la están vendiendo. Entonces, por ahí, ese es el punto de que no se pervierte todo y vuelvo yo a lo mismo, ¿verdad? Sí, imagínense qué padre sería que usáramos la Biblia como un catálogo de vida, donde nos dijeran, mira, tienes que hacer esto para ayudar y no hagas esto porque va a caer maldición no para la persona, sino para ti. Si tú matas a una persona, pues toda la vida vas a andar cargando que nomás porque se te pusieron tus moños fuiste y la mataste, ¿verdad? O por vengarte de fulana o de sutana, o ya hiciste la maldad de que le quitaste el esposo a aquella y todas esas cosas. Entonces, si vuelvo yo, si leyéramos la Biblia y viviéramos conforme la ley de Dios, pues imagínense qué chulada de vida, ¿verdad? No nos faltaría nada a nadie y todos, pues pienso yo que viviríamos bien. No Sí, habría ni hambre ni pobreza. sí, y digo esto, somos, porque, o sea, tampoco caminamos sobre el agua nosotros que estamos aquí No, hablando. claro que no. Pero somos, como dice, te dan la mano, agarras el pie, los dos pies y hasta le sacas la cartera. Sí, yo quiero también mencionar una última cosa. No, cuando estamos hablando de esto, no quiero que se escuche como que somos antipáticos o crueles en nuestras palabras, porque, por ejemplo, pienso en esta historia que mi mamá me contó.
Porque hay muchas, como lo dije, hay muchas circunstancias que están fuera del poder de las personas. Por ejemplo, lo que estás diciendo tú, Carlos, de la situación que se vive en Sudamérica. Y esta historia que mi mamá me contó tiene que ver con el Holocausto, con lo que pasaron las personas judías en Alemania. Y esta historia me impactó mucho, uno, porque tiene que ver con un gato, y yo nunca había escuchado que un gato tuviera tan noble carácter. Y en segundo, porque es algo que escuchas y o sea, es increíble, es verdaderamente un milagro. Porque estas personas estaban sufriendo la monstruosidad terrible del Holocausto, y su gato nunca, de una u otra manera, creo que estaban escondidas o no sé, eran una niña, su mamá y la mamá de la mamá, o sea, la abuela de la niña, y ellas se ocultaron para estar a salvo, y el gato cuando ellas ya no pudieron salir, iba y buscaba, se salía y buscaba comida y volvía con algo para que ellas comieran. Y así fue, el gato fue el que mantuvo a esas 3 mujeres con alimento todos los días. Y ya cuando estaban muy débiles, porque obviamente el gato pues solamente podía traer una porción pequeña de comida, pero él la compartía con ellas. Ya llegó un tiempo en el que todos estaban débiles, incluso el gato. Pero incluso entonces el gato les ayudaba a que ellas pudieran cazar pájaros o palomas, lo que fuera. Y cuando mi mamá me contó esta historia, a mí lo primero que pensé dije, es que no hay otra manera. Papá le tuvo que haber ordenado a ese gato, ¿sabes qué? Quiero que te quedes ahí y que hagas esto por ellas todos los días. Y obviamente el gato, siendo la creación de nuestro padre, que dijo, a sus órdenes, señor. Entonces las cuidó bueno, comento de esta historia porque volvemos a lo mismo. Muchas veces la gente va a pasar hambre por cosas que están fuera de su control, que es gente trabajadora, que es gente que se esfuerza todos los días, pero por la maldad del hombre siempre va a existir la hambruna. Pero incluso entonces, por medio de una persona, por medio de un animal, por medio de Dios mismo, él va a proveer alimento para los suyos y, y los va a cuidar. Ahorita que Tania está contando lo de la historia, o sea, hacia grandes rasgos, ¿verdad? Que los que están escuchando que el gato llevaba comida, o sea, el gato llevaba comida para las 3 y él, o sea, un ratón, o sea, era como que vamos a matar el ratón y entre todos nos lo comemos, y el gato esperaba que le dieran su parte también. Y ya cuando no podía, que estaba tan cansado, la señora, la abuela, salía y cortaba como raicitas de cualquier plantita o cosita que encontrara y las tiraba a las palomas, y las palomas cuando se bajaban a comer, el gato se abalanzaba sobre ellas junto con la señora y ya se comían las palomas. Entonces era comida para todos. Y luego ya cuando llegó el temporada del frío así tan inclemente, el gato se dormía en medio de las 3. O sea que, como dice Tania, sí es cierto, Dios manda a los animales también a que, o sea, somos su creación, animales y todo lo que se mueva en este mundo. Y aquí tengo una donde Reyes 1 al 17, de 2 al 6, me gusta el número 6, que dice, y los cuervos le llevaban por la mañana carne, no, perdón, y los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y tomaban agua del torrente. O sea, aquí de una vez más nos confirma de que sí, o sea, él mandaba a los cuervos a que le llevaran a esta persona, a que le llevaran a esta persona pan, y en la tarde le llevaran carne. Entonces sí, es verdad la historia del gatito cómo le ayudó a esa gente, pues obviamente por orden de Dios, ¿verdad? Sigamos con la siguiente pregunta, y me parece que ya la tocamos un poco en la pregunta de orar, pero bueno, esta es la pregunta. ¿El rezo y la oración es lo mismo? Yo, en mi opinión, digo que no, porque, bueno, así lo veo yo. El rezo es como una poesía.
algo que ya está escrito, que tú lees cada vez que se te antoja leer, que te lo memorizas si te gusta mucho. Pero la oración es una conversación presente, diaria y genuina con tu Padre. Pero bueno, esa es mi opinión, no sé ustedes. Sí, pues yo concuerdo igual. El rezo, y creo que ha estado muy estigmatizado por la comunidad cristiana, evangélica y no sé, todas las denominaciones que existen de cristianos, que no, es que no se le debe rezar, se debe de orar. Como dice Tania, o sea, el rezo es como una poesía, algo que te gusta, que yo también he leído algunos rezos de cristianos católicos y digo, está con todo. Sí, como y sí, o sea, canciones. Están muy ajá. bonitos. Sí, o sea, es como, no sé, incluso yo lo podría ver como escuchar música. O sea, la música ya es algo que está escrito, algo que no vas a, bueno, puedes meterle variaciones y bla, 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 pero al fin de cuentas ya está escrito y lo repites y lo lees y lo lees. Y muchas veces, incluso tu emoción, la emoción que sientes cuando lo lees, influye en cómo lo lees o en cómo lo dices. Y pues sí, o sea, estoy de acuerdo que es algo sí diferente porque uno ya está escrito y otro es una simple plática. Bueno, no simple, pero es una plática en tiempo real. Pero sí, no es que uno sea malo y otro bueno, simplemente son diferentes. Sí, de hecho, no sé si sepan esa historia, la leí, no sé la fuente, pero igual se las debo, pues después lo puedo decir en otro capítulo, donde los monjes, algunos monjes, no sé de qué religión, esos rezos los cantaban en una cierta tonalidad porque ellos tenían que caminar por los templos en algunos túneles que estaban subterráneos y se guiaban con digamos, con las ondas sonoras de que ellos generaban en sus rezos y sabían dónde había una pared y ya para dónde tenían que dirigirse. Entonces sí, es algo que ya está escrito y como tal es, entonces como dice Diego, con la emoción o en este caso si lo mandas al lado musical en la nota o con tipo de vibrato que lo hagas, eran los monjes lo que utilizaban para guiarse en esos túneles oscuros. Sí, y yo igual concuerdo con lo que dice. Sí, pues era lo que comentaba yo, que me tocó vivir a mí en mi trabajo, ¿verdad? Cuando esta señora se ponía a rezar, y como dice Diego, la tonalidad en que lo hacía, era una voz hermosa, la que tú oías en ese rezo, ¿verdad? Lo que a mí me quebraba cuando entraba yo que la escuchaba y que la escuchaba cómo decía las cosas, o sea, era como que sí entra el espíritu, pero ya cuando se me quebraba era cuando te damos gracias, Señor, que tienes que decir eso 15 veces seguidas, así como que dices tú, pues, ¿cómo? O sea, no sé cómo se le llame dentro del rezo, así como los coros o los, no sé, no tengo idea cómo se le llama todo eso. O sea, nunca he sentido que el rezo sea una oración con Dios, sea una plática con Dios, porque como dice Tania, que es como una poesía, y sí, y como lo comenta Diego, es algo muy bonito, muy hermoso, son cosas que, pues muy bonitas, pero sí, estoy de acuerdo que la oración es la conversación con tu Padre, directa con tu Padre. Eso fue todo de la segunda parte de este episodio. La tercera parte será publicada la siguiente semana. Gracias por escuchar.